¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Primero les quiero dar las gracias por permitirme estar con ustedes en este momento. Mi nombre es Marco Antonio Garza Mercado, tengo 44 años, soy originario de Monterrey, Nuevo León y me dedico a la industria inmobiliaria. Me dedico a la industria inmobiliaria en una empresa familiar que nos hemos dedicado a lo mismo por los últimos 45 años. Es algo que nos apasiona hacer, que nos gusta mucho hacer, aunado que es lo que nos enseñaron a hacer, pero al mismo tiempo es muy satisfactorio ver cómo impactas en la vida de los demás haciendo nuestros proyectos. Entonces, bueno, eso es a lo que nos dedicamos, eso es a lo que me dedico. Cuando me invitaron a hablar y tener esta plática con ustedes, se me ocurrieron una serie de temas o diferentes temas en los que podía hablar. Entre ellos el liderazgo, entre ellos el emprendimiento, entre ellos el éxito profesional. Pero al final del día, número uno, no me atreví a hacerlo, porque siendo honesto con ustedes y conmigo, no creo que sea yo quien tenga que hablarles a ustedes de liderazgo, de emprendimiento o de éxito. Pero sí les quiero hablar de lo que a mí me ha dejado mi mayor enseñanza, que ha sido atreverme a hablar, atreverme a decir las cosas. Definitivamente todos nosotros hemos estado en situaciones y nos hemos encontrado en situaciones en donde se nos ha complicado decir las cosas, en donde se nos ha complicado hablar, en donde se nos ha complicado decir que no. La palabra no es sin duda la palabra más difícil que hay en la vida. Y puede parecer un tema muy sencillo, el atreverte a decir las cosas o el decir las cosas, pero es mucho más complicado de lo que parece. Y como les dije en un momento, ya cuando te encuentras en una situación en donde se te complica hablar, a veces preferimos o decidimos no hacerlo. Ya sea por miedo, ya sea por vergüenza, ya sea por respeto a alguien, o simplemente porque no queremos confrontar a ese alguien o a algo. Entonces, por esas situaciones nos cuesta mucho trabajo hablar. Yo les quiero contar o decir que en mi caso, en mi experiencia, el día que me atreví a hablar, les puedo decir, aunque se escuche romántico, pero me cambió la vida. Porque había estado durante mucho tiempo en una posición y en una situación en la que yo no quería estar. ¿Por qué? Simplemente porque no comulgo con la visión, o no comulgo con los principios, o no comulgo con los valores. Y eso hacía que me encontrara atrapado en esa situación en la que yo no quería estar. Y la única forma para moverme de esa posición en la que yo estaba, y la única forma para movernos, hablo de ustedes y de mí, para movernos de la posición en la que estamos, y movernos en una situación, en una posición que no nos gusta y que no nos sentimos a gusto, obviamente. Y nos logra mover o nos mueve a una situación mejor o que creamos que es mejor, es hablando y atrevernos a hablar. En una ocasión yo no comulgaba con los principios, con los valores y con la visión de mi socio. Y así estuve por mucho tiempo, hasta que llegó un momento en donde me atreví a decir que ya no comulgaba con esa visión, y con esos principios de los que hablo, y con esos valores de los que hablo, sabiendo que el atreverme a hablar
Probablemente iba a romper con la sociedad. Y sabiendo que el atreverme a hablar me iba a poner en una posición distinta a la que estaba en ese momento. No sé si mejor o no sé si peor, pero definitivamente me iba a sacar de la situación y la posición en la que yo ya no quería estar. Entonces, le aposté un poco a la vida, creí en mí mismo también y me atreví a hablar. Y el haberme atrevido a hablar definitivamente me llevó a una confrontación. Y a veces esas confrontaciones, o a veces, mejor dicho, constantemente le tenemos miedo, como lo dije hace un momento, a confrontar a alguien o a algo. A lo mejor perder una sociedad, perder una relación, perder una amistad. Pero al final del día tomé la decisión. Como les acabo de comentar, sin saber en dónde me iba a situar esta confrontación, que también depende de cada uno de nosotros, qué hacer con la situación y con la posición en la que la vida nos ponga. Pero definitivamente me puso en una posición en donde si no lo hubiera hecho, no hubiera logrado alimentar mis valores en lo que creo, no hubiera logrado alimentar mis principios. Y no hubiera logrado poder cumplir con mi objetivo de vida. No hubiera logrado poder cumplir con la razón de nuestro existir. Que si me preguntan o se están preguntando cuál es tu razón de existir, es trascender. ¿Cómo en la vida de los demás? Aunque sea en una persona, pero poder trascender en la vida de una persona. Entonces, al haberlo hecho y al haber tomado la decisión y al haberme atrevido a hablar, me puso en una posición de poder trascender. Obviamente, antes de atreverse a hablar, midan en dónde o traten de visualizar en dónde van a caer parados. Siempre va a haber varias opciones o varios puntos o situaciones en donde pueden caer parados. Traten de visualizarlos. ¿Para qué? Para que puedan medir sus riesgos. Y una vez que lo puedan visualizar, y una vez que hayan medido sus riesgos, atrévanse a hablar. Porque créanme que el atreverse a hablar los va a cambiar de la posición y de la situación en la que se encuentran hoy en día. Ahora, lo que yo les quiero transmitir o lo que yo les quiero dejar con esta plática es que sean leales con ustedes mismos, que sean congruentes con sus principios, que sean congruentes con sus valores y que defiendan su dignidad. ¿Por qué les digo esto? Porque muy probablemente el atreverse a hablar lo hacemos con el fin de que nos ponga, que nos mueva de la situación en la que ya platicamos y nos ponga en una mejor situación. Probablemente sin obtener el resultado que esperábamos. Pero definitivamente vamos a ganar por el simple hecho de haber sido leales a nosotros mismos, de haber sido leales a nuestras convicciones, a nuestros principios y a nuestros valores. Espero que con mi experiencia haya podido impactar en la vida de alguno de ustedes. Y definitivamente es momento, hoy es momento de dejar nuestros miedos, hacerlos a un lado y atrevernos a hablar. Muchas gracias.